Vamos a meditar bajo la autoridad de la iglesia. ¿En qué radica la autoridad de la iglesia? ¿A dónde radica la autoridad de la iglesia? ¿En dónde está la autoridad de la iglesia? ¿Qué es la autoridad de la iglesia? Hay un pasaje de la Biblia que ha sido quizás un pasaje un poco controversial. Algunos lo han malinterpretado también. Sin embargo, aquí en ese pasaje está la verdadera autoridad de la Biblia. Vaya conmigo, póngase de pie y lea conmigo Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pueden tomar sus asientos. ¿A dónde está Jesús geográficamente en este pasaje bíblico? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante describir a dónde está Jesús? ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque es la primera vez que Jesús está en una región pagana. Es la primera vez que Jesús está en una región conocida como la región de Cesarea de Filipos. ¿Qué hacía de especial esta región? ¿Y por qué es tan importante describir qué relevancia tiene que Jesús estuviera en Cesarea de Filipos? Bueno, hay varias cosas. Primero es que Cesarea de Filipos era un lugar donde habían muchos templos a un dios sirio llamado Baal. Este sitio estaba lleno de templos, por lo tanto había mucha idolatría en este templo. Además, Filipo tenía una colina donde había una caverna, había una especie de cueva. Ahí había un absol, o sea, es decir, ahí había una vena volcánica que se fusionaba con un manto acuífero. Por lo tanto, el agua estaba todo el tiempo hirviendo ahí. Había una humazón, se le llamaba a esta región. Se creía que ahí era el origen del dios Pan, el dios de la naturaleza. Por lo tanto, las personas de Filipo también habían hecho un megatemplo contiguo a este Absol que estaba ahí. Y decían también que esa era la puerta del Hades. Es importante esto porque los judíos consideraban que el Hades, los judíos no interpretan el Hades como nosotros lo interpretamos ahora según la Biblia. Para nosotros Hades es lugar de los muertos, pero los muertos sin Cristo, ¿verdad? Pero para los judíos el Hades era un lugar donde las personas iban, buenos y malos, iban al Hades. Y en cierto sentido tenían razón, porque en el Hades también estaba el seno de Abraham, en una misma localidad que lo dividía un abismo. Entonces, desde ese sentido tenía un poco de lógica lo que ellos pensaban. Pero una puerta sirve obviamente para que lo que está adentro no se salga, ¿verdad? Y una puerta abre para que tenga acceso, pero se cierra para lo que está adentro no se salga. Entonces, cuando Jesús hace la declaración que ni las puertas del Hades iban a poder prevalecer, está diciendo que ahí estaba la puerta del Hades y que ni esa puerta se podía mantener cerrada cuando Jesús necesitara salir de la muerte.
O sea, cuando Jesús necesitara vencer la muerte, ni siquiera la puerta del Hades podía detenerlo. ¿Por qué otra cosa es importante saber que Jesús estaba en Cesarea de Filipos? No solo porque habían templos a Baal, este dios sirio, no solo porque había un mega templo de adoración en el dios del pan, el dios de la naturaleza, de los de Cesarea de Filipos, sino también que en una colina el César tenía un templo de mármol blanco enorme que estaba dedicado a la deidad del César. Entonces Jesús estaba en el lugar quizás de mayor concentración de idolatría. Jesús estaba en el centro de la idolatría de Palestina. Él estaba en el lugar quizás donde había mayor concentración de maldad, de demonios. ¿Por qué digo esto? No por la idolatría necesariamente, sino por lo que se hacían en esos lugares. En este lugar donde estaba este templo había un Dios que tenía las manos extendidas, y debajo de las manos de bronce de este Dios de hierro había fuego, y las manos de ese Dios estaban incandescentes, o sea, rojas, completamente rojas del fuego. Y los padres ponían a sus hijos primogénitos, los ponían en los brazos, los bebés recién nacidos los ponían en los brazos de ese Dios y morían quemados, porque ellos decían que tenían que sacrificarle a sus hijos a esos dioses. Entonces no solo era un lugar de simple idolatría, era un mar de confusión, era una concentración de espíritus de confusión, de demonios. Por eso es significativo que Jesús llegara a ese lugar y dijera que la iglesia tiene tal autoridad que ni las puertas del infierno podrían prevalecer, porque estaba literalmente en la puerta del infierno y él está diciendo: yo tengo toda autoridad sobre las puertas del infierno, del Hades mismo, porque la autoridad está sobre Cristo. O sea, la autoridad de la iglesia se basa en la persona de Jesucristo. Jesús es la base de la autoridad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es la base de la autoridad. Es decir, la autoridad de la iglesia radica en Jesús, no en lo que la iglesia hace. Muchas personas pueden conocer mucho acerca de Jesús, pueden conocer la cristología, pueden conocer la vida pública de Cristo, pueden conocer muchos aspectos teológicos de la deidad de Cristo, de su humanidad, de su resurrección, de su nacimiento virginal, etcétera, etcétera. Y no pueden ser cristianos, porque la base del evangelio no se trata en cuánto conocemos de Jesús, sino cuánto conocemos a Jesús, amado hermano. La base entonces de la iglesia, la autoridad de la iglesia se basa en la persona de Jesucristo. ¿A dónde radica entonces tal poder y tal autoridad de la iglesia? Radica, mis amados hermanos, en que nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la base de la autoridad de la iglesia. Cuando nosotros oramos, no oramos en nuestro nombre, oramos en el nombre de Jesús. Cuando salimos de casa, no salimos en nuestro nombre, salimos en el nombre de Jesús. Cuando enfrentamos un problema, no lo enfrentamos en nuestra fuerza, lo enfrentamos en el nombre de Jesús. Cuando venimos y desempeñamos un privilegio, no lo hacemos en nuestra sabiduría, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y todas las cosas que hacemos en el nombre de Jesús tienen éxito en nuestra vida, por una sencilla razón: la base de la autoridad de la iglesia radica en la persona de Jesucristo. Entonces, lo más importante es no que ustedes se aprendan las alabanzas, los himnos, eso está bueno, pero no radica la base de su victoria en eso. No radica en que se gradúe del CCDL. Bueno, algunos se gradúan por misericordia, hermanos, es la verdad. Es la verdad. Algunos se gradúan, no llegan a clases, hacen malas tareas, pero los maestros que tenemos son amorosos. Ellos dicen: pobrecito el hermano, le cuesta en su trabajo y lo pasa, ¿verdad? Entonces, algunos se gradúan por pura misericordia del Señor.
pero eso no lo va a meter al cielo, ni le va a dar autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Lo que le va a dar a usted autoridad es que usted conozca a Jesucristo y tenga una relación con Él. La victoria del Evangelio es tener una relación con Jesucristo. Entonces, la persona más importante que podemos conocer es a Jesús. Necesitamos una relación con Él, y por eso usted se puede parar en cualquier lugar a hablar de Jesús, porque es la persona con mayor autoridad sobre esta tierra. Usted puede predicar este evangelio en cualquier parte, porque es la persona con mayor autoridad sobre esta tierra. Usted le puede hablar a cualquier persona de lo que Jesús es capaz de hacer, porque Él se fue a parar a la puerta del infierno y le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque se basa en su autoridad. Ahora, los discípulos tenían que entender eso. ¿Por qué? Porque los discípulos ahora iban a ir a lugares peores. Por ejemplo, Tomás, el incrédulo. Tomás, el que dijo: no creo hasta ver los hoyos en sus manos. No voy a creer hasta ver cómo sus pies fueron horadados. Hasta que yo no lo vea y lo toque, no creo. Mire, eso no es del todo malo, porque él quería evidencias, ¿verdad? Usted quiere evidencias del poder de Dios. Acaban de pasar 3 personas aquí a hablar del poder de Cristo, de lo que Cristo hace. ¿Quiere más evidencias? Bueno, Marcelo, a mí no me tratan así las enfermeras, fíjate vos. ¿Por qué será vos? ¿Dónde estás vos? ¿Ya te fuiste? ¿Ah? Lo que pasa es que tenés 18 años, yo tengo 20. Solo no, diferencia de 30 años, nada más. Entonces, la persona de Jesús, si nosotros ponemos nuestra confianza, si usted confía en el pastor, ya la regó. Usted confía en su primo que está en Estados Unidos, ya la regó. Usted confía en su compañero que está en el trabajo, ya la regó. Confía en que tiene cuello con no sé quién para que le consiga, ya la regó, hermano. Pero si usted pone la confianza en Jesús, usted lo conoce a Él, entonces ese es el nombre con mayor autoridad. No hay nada imposible para Él. La autoridad de la iglesia se basa en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a Él? A eso. Entonces, ¿qué es lo más importante que un cristiano debe de saber? Bueno, debe de conocer a la persona de Jesucristo. Debemos saber quién es Jesús. Eso es lo que debemos saber. Esto parece ser una pregunta como: pastor, yo sé quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Claro, usted lo sabe porque Pedro ya lo dijo. Jesús es Dios. Yo ya sé eso, pastor. Pero realmente ¿conocemos a Jesús? Necesitamos conocer, debemos de saber quién es Jesús realmente. Debemos experimentar todas las facetas que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, en tiempos del apóstol Pablo, en tiempos de Jesús, perdón, de los evangelios, de los apóstoles, si ustedes notan, Jesús no va directo a decirles a los discípulos: ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Sino que primero le pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice el vulgo? La gente de la calle, la señora del mercado, ¿qué dicen los políticos? ¿Qué dice la gente en tu trabajo? ¿Qué dicen tus vecinos? Y comienzan a decirle: bueno, uno dice que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, bueno, el mismo Herodes el tetrarca decía que Juan el Bautista era el Mesías, decía él. Josefo, como un historiador de la Biblia o de los tiempos bíblicos, mejor dicho, decía que Herodes tetrarca decía que Juan el Bautista era el Mesías. Por eso él tuvo que explicar y decir: yo no soy el Mesías, yo solo preparo el camino para el Mesías. Otro dice que es Elías. Y cuando comparaban a Jesús con Elías, estaban dándole el más alto honor de los profetas, porque Elías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento.
otros dicen Jeremías. Y cuando comparaban a Cristo con Jeremías también estaban elevando a Jesús a un estatus de un gran respeto, un gran honor, porque Elías y Jeremías son los profetas más respetados en el Antiguo Testamento. Y bueno, dice, y otros dicen por ahí algún profeta, una reencarnación de algún profeta del Antiguo Testamento. Pero todas estas definiciones de Jesús se quedaban extremadamente cortas para describir a Jesús. Jesús es más que Elías, es más que Jeremías, es más que cualquier persona del Antiguo, del Nuevo Testamento y de toda la historia de la humanidad. Ahora, no solo en tiempos de Cristo la gente tenía una opinión acerca de Jesús. Por ejemplo, la ciencia cristiana dice que Jesús era el producto de la comunión autoconcentrada de María con Dios. Por lo tanto, Cristo no tiene cuerpo, es un espíritu, y es la idea de que murió no existe porque Cristo no tiene un cuerpo. La unidad de Jesús dice que Jesús tiene personalidad, pero no tiene cuerpo. Solo es un nombre, el yo soy de Cristo. El espiritismo dice que Cristo no es el Hijo de Dios. Dice que es cualquier ser perfecto o cualquier ser justo puede ser un Cristo. O sea, una persona buena puede ser un Cristo. Los testigos de Jehová o el ruselismo dice que Jesucristo es un hombre, nada más y nada menos que un hombre común y corriente. La teosofía dice que Cristo es menos que un salvador. Los rosacruces dicen que Jesucristo es un iniciado, el más alto iniciado, o sea, un hombre con mucha sabiduría, un iluminado. El budismo dice que Jesucristo es solo uno de muchos maestros, uno de muchos que han manifestado rasgos del Mesías. El mormonismo dice que Jesús es tanto como el Padre o como el Hijo, que no hay ninguna diferencia entre ellos dos. El unitarismo dice que Jesús es un simple dogma de la deidad. El modernismo dice que Jesús fue un hombre tan bueno y sus seguidores pueden ser tan buenos como él. Y el adventismo, los adventistas del séptimo día dicen que Cristo en su humanidad practicó nuestra naturaleza caída pecaminosa, o sea que Cristo pecó. Y todas estas opiniones de Jesús modernas, actuales, no son las correctas de Jesús. Entonces, cuando colocamos a Jesús como un buen hombre, como un gran profeta, como una persona de poder, de autoridad, como una persona que hizo milagros, cuando usted reduce a Cristo como una persona que solo hace milagros, cuando usted reduce a Jesús solo como un sanador, cuando usted reduce a Cristo solo como un proveedor que le proveyó comida para el siguiente día porque no tenía, y Él hace esas cosas, Él le da comida al hambriento, Él sana al enfermo, Él liberta al cautivo, Él hace esas cosas. Pero reducir a Jesús a esa simple actividad es bajarlo a un nivel de un profeta, de un apóstol o de un hombre que ha buscado a Dios y tiene dones espirituales. Por eso Jesús es más que Elías, Él es más que Jeremías. Por eso debemos conocer quién es verdaderamente Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, por lo tanto, Dios mismo. Cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Dios mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy me dijo un hermano que el presidente dice que va a hacerle un examen de ADN a todos los niños que nacen para ver si la señora no le ha metido gol, dice. Así me dijeron a mí, yo no sé, ¿verdad? Que le van a hacer un examen de ADN, dice, ¿verdad? Ay, yo no sé eso cómo va a estar de feo, pues, pero vamos a tener algunas sorpresas, creería yo, ¿verdad? Imagínese que usted va y le hace un ADN a su hijo y resulta pues que dice 99.99 que es tu hijo. Quiere decir
que el ADN de tu cuerpo es el mismo de tu hijo por un pequeño cambio, un puntito, una milésima. Pero tu hijo es tu propio ADN. Por eso hay dichos como de tal palo tal astilla. ¿Cómo se parece al tate este bicho? Come igual, camina igual, duerme igual y hace cosas de su papá, de su mamá. Bueno, tiene su ADN. Entonces, si Jesús es hijo de Dios, entonces es Dios. Tiene el ADN de Dios. ¿Ah? Porque cuando María concibió por el Espíritu Santo, la semilla que fue colocada en el vientre de María fue del cielo, fue divina. Ahí no hubo intervención humana. Por eso una de las doctrinas que nosotros creemos es en la concepción milagrosa de Jesús, en la concepción del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo María concibió por el Espíritu Santo. Ahí no hubo intervención divina. La semilla vino del cielo, del Espíritu Santo de Dios. Concibió por el Espíritu Santo. María solo fue un depósito donde el niño creció, se desarrolló normalmente como cualquier otro niño y luego nació normalmente como cualquier otro niño. No nació por las orejas, nació por donde usted ya sabe que tuvo que nacer. Y nació normal. Y fue amamantado y creció y comía y tomaba agua y se enfermaba, normal como cualquier niño. Y Jesús crecía en estatura, en conocimiento y en gracia de Dios, dice Lucas capítulo 2. Entonces, ¿por qué es que no tenía que tener nada del ADN de María? Porque Jesús, aunque fue 100% hombre, era 100% Dios. Por lo tanto, la autoridad de la iglesia radica en saber quién es Jesús realmente. Usted y yo necesitamos saber quién es Jesús verdaderamente. Si usted tiene un concepto equivocado acerca de Cristo, estamos en un grave problema. ¿Qué dice la gente que es Jesús? ¿Qué dicen las personas que es Cristo? ¿O quién es Jesús para usted? Y si usted está sentado esta noche aquí y Jesús todavía no es su Salvador, quizás usted tiene el conocimiento general que tiene toda la gente acerca de Jesús. Quizás usted piense que Jesús es Dios. Quizás esté seguro que Jesús es Dios. Quizás respete mucho lo que ha leído de Jesús en la Biblia. Quizás respete mucho lo que su papá cree, lo que su mamá cree. Pero si Jesús no ha sido su Salvador a tal punto que usted le hable de sus pecados y le diga de lo mal persona que usted es y no se confiese delante de Dios, Jesús todavía no es su Salvador, mi hermano. Todavía no es su Salvador. Quizás es alguien a quien usted respeta. Quizás es alguien a quien usted admira. Quizás es alguien aunque usted cree que es bueno, que la iglesia es buena, que la fe es buena, que Jesús fue un buen hombre. Eso le pasó al joven rico. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna?, le dijo. ¿Ah? Él sabía que Jesús era bueno. Él sabía que Jesús era un maestro. La palabra que usa este joven es Raboni. Maestro de maestros le está diciendo. O sea, una persona de alto rango. Para el joven rico, Jesús era un maestro, un iluminado y era una persona buena. Pero no estaba dispuesto a darle todo a Jesús por seguirlo. Cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces sígueme, serás perfecto. Dice que se fue triste porque no estuvo dispuesto. Jesús no quería su dinero. Estoy casi que seguro que cuando este hombre había dicho, Señor, yo te lo doy todo, no hay problema, te lo entrego todo, no hay problema, Jesús le había dicho, no hombre, estaba bromeando, vos no agarré las cosas tan en serio. ¿Qué hacen ustedes cuando yo tomo agua? Gracias, hermanos. Entonces, Jesús no quería su dinero, pero para él
Jesús solo era un maestro bueno para Judas. ¿Qué era Jesús para Judas? Cuando Judas va a traicionar a Jesús, se le acerca Juan, el amado, y le dice: Jesús, Mesías, Salvador, ¿soy yo el que te voy a traicionar? Y Jesús no le contesta. Pero cuando Judas se acerca y le dice: Maestro, ¿seré yo? ¿Qué era Jesús para Judas? Era un maestro nada más, pero no su Salvador. Cuando Jesús es tu Salvador, estás dispuesto a confiarle toda tu vida. Óigame esto, estás seguro de que Jesús jamás va a hacer algo para destruirte. Jamás, jamás. Y si Dios ha permitido cosas muy duras en tu caminar, se ha permitido cosas que te han dolido, que han sido muy fuertes, no han sido para tu destrucción, han sido para tu bendición, han sido para tu edificación, han sido para que aprendamos algo. Pero a veces no aprendemos y volvemos a pasar por la misma película y podemos a pasar por la misma escuela porque no aprendemos. Pero cuando usted conoce a Jesús, aunque usted mire un desierto, aunque usted mire la cosa más oscura, usted tiene que saber que Jesús jamás hará algo para destruirlo, jamás hará algo para dañarlo. Él lo ama demasiado como para hacer algo para dañarlo. Si Israel hubiera entendido que Jesús los llevó al desierto no para destruirlos, no para matarlos, hubieran salido más rápido del desierto. Lamentablemente no entendieron el propósito de Dios. Entonces debemos saber quién es Jesús. Y todo lo demás es trivial. Si Él es proveedor, si Él es sanador, si Él es protector, todo lo que usted quiera que Jesús sea. Si no es tu Salvador, es lo más importante. Jesús debe de ser nuestro Salvador, al punto de que le confíes tu vida, que le confíes tus pecados, que le confíes tu corazón, que le confíes tu alma, que le confíes todo. Confíale todo a Jesús. Confíale toda tu vida. Confíale toda tu vida. Eso es como cuando uno pone todos los huevos en un solo canasto. Ustedes entienden, los que han estudiado economía aquí, le dicen a uno cuando estudia economía: no ponga todos los huevos en un canasto. Invierta aquí, invierta por allá, ¿Por qué? Porque si le falla esto, tiene el otro. Si aquí se cae, le queda el otro. Pero si tiene todos los huevos en un solo lugar y ese volado fracasa, se revienta todo. Eso es en economía. Pero aquí estamos en la iglesia, no en la universidad. Usted puede poner todos los huevos en las manos del Señor, toda su inversión, y Él la puede hacer multiplicar. Usted puede confiar toda su vida con Él, su familia, sus hijos, su trabajo, su salud, todo, y Él lo va a multiplicar. Pedro tuvo que poner toda su confianza en Jesús. Pedro tenía que pagar impuestos antes de seguir al Señor. Pedro tenía que cumplir una gran cantidad de impuestos que le debía a Roma. Y había pescado frenéticamente toda la noche. Es más, Pedro había violado el Shabbat. Pedro se había ido a pescar en día sábado, era prohibido. La ley no permitía que él pescara en sábado. Pero él estaba confiando: si en este sábado voy a dar unos 100 pescados, yo le pago al imperio romano y me libero de ese problema que tengo. Estaba confiando. ¿Y qué le pasó? Ustedes conocen la historia. Llegó la madrugada. ¿Cuántos pescados había agarrado? Ninguno. Estaba limpiando las redes de la basura. Había agarrado basura. Entonces Jesús viene y le dice: Pedro,
puedes tirar la red, hacete un poquito para adentro y tirar la red. Señor, toda la noche de sábado hemos violado el Shabbat, toda la noche hemos pescado, no hemos agarrado ni un juilín. Los bichos no saben que es un juilín, los bichos jóvenes no saben que es un juilín. Es un pescado, hombre, ¿no? Aquel se ríe y no sabe que es un juilín. Vos nunca has ido a pescar, hombre. El juilín es un pescado largo, feo, así ojón. Ajá. No habían pescado nada. Entonces, él tiene que poner toda su confianza en Jesús. Bueno, dijo, si tú lo dices, Señor, está bien, lo vamos a hacer. Y con esa pesca milagrosa, la Biblia dice hasta el número de pescados que agarraron, y agarraron de los más grandes, dice la Biblia. Y con esa pesca Pedro pagó sus impuestos, los impuestos de su hermano y los impuestos de su papá y los impuestos de todos sus amigos, y siguieron al Señor porque pusieron su confianza en Jesús. Quiere que Jesús pague su deuda, sus impuestos, ponga su confianza en Él. Necesitamos saber quién es Él. La base de la autoridad de la iglesia es saber quién es Él. Hay oraciones que usted no las hace porque no sabe quién es Jesús. Por ejemplo, usted no se atrevería a orar y decir, Señor, yo oro para que no llueva. Porque usted está diciendo, y si llueve va a quedar de mentiroso, dice usted. Ahí está. Y entonces, ¿así cómo? Usted no desata alguna palabra que está sintiendo porque dice, mejor no digo que es Dios, mejor digo, tal vez pienso yo que puede ser, va. Y buscamos palabras que profesan duda. Pero si nosotros supiéramos quién es Dios, quién es Jesús para nosotros, no dudáramos en confiar en Él. No dudáramos. Hay cosas que yo las he superado, hay otras que todavía no. En el tema de esta iglesia, ustedes no se imaginan el presupuesto que a veces tenemos que cubrir en esta iglesia. Y antes los hermanos llegaban a mi oficina, pastor, mire, necesitamos tantos miles para pagar. Hoy en la tarde tiene que venir esa bendición. Y era el culto donde menos gente se congregaba. Gracias. Era el culto donde menos se congregaba la gente. Y le decía, y pastor, y este culto no viene mucha gente. Miren, decía yo, ¿de quién es esta iglesia? Suya, me decían. No, esta iglesia no es mía. Yo estoy como Moisés. Señor, yo este pueblo no lo aguanto. Así estoy, a veces. Ya lo dije, hermano, ya qué puedo hacer, no me puedo retractar. Pero el pueblo no es mío, la iglesia no es mía. Nada es mío aquí. Bueno, una guitarra que anda por ahí sí es mía. Pero la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Entonces, ¿quién se tiene que preocupar porque esta iglesia tenga su presupuesto? ¿Yo o Cristo? Y entonces, ¿por qué me dicen a mí los hermanos, pastor, mire, no hay para pagar? Mire, tenemos que pagar el programa de la radio, pastor. Mire, tenemos que pagar el recibo de la luz. ¿Por qué me dicen a mí si yo no soy el dueño de la iglesia? Pero como yo ya estoy tan curtido de abatirme, que Señor, mira, allá voy yo, porque me meten miedo a veces. Pastor, no vamos a poder, que mire, que no sé qué, que cuando aquí, que allá. Y allá voy yo, Señor, mira, por favor. Y Dios siempre llega elegantemente, en el último minuto llega. Digo yo, ¿para qué me afligí? Digo yo, ¿para qué me angustié? ¿Para qué me perdí el sueño y todo eso? Si esto es de Dios, esto es del Señor. Ahora, ¿por qué? Hemos aprendido a conocer a Jesús, el Dios que provee, el Dios que no desampara a sus hijos, el Dios que siempre provee cuando usted lo necesita. Él siempre va a estar ahí para proveerle. Lo que pasa es que a veces no le creemos. La autoridad de la iglesia radica en saber
a quién usted le aplaude, a quién usted le canta, a quién usted le ora, y tiene que conocer a esa persona a la que usted, ¿por quién viene usted al culto? ¿Por quién viene al culto? A ver una cipota. Se equivocó, las cipotas se miran en el parque. Usted tiene que saber por qué viene al culto. En eso sí tiene razón el hermano Arjona, cuando dice que hay, pues sí, hermano de su hermano en Guatemala, que dice que Jesús, algunos ni saben por qué le aplauden. Es cierto. En eso tiene razón. La autoridad de la iglesia radica en que debemos saber quién es Jesús realmente para nosotros. ¿Qué más tenemos que saber acerca de Jesús? Nosotros necesitamos, la autoridad de la iglesia radica en conocer la respuesta de la más importante declaración que un cristiano puede hacer en su vida. La más importante declaración de un cristiano. A ver, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya dijimos, comienzan a poner a Jesús en un grado honorífico. Sí, ellos no le estaban faltando al respeto, simplemente estaban diciendo lo que la gente decía. Habían oído predicar a Jesús, lo habían oído dar sus enseñanzas, habían visto a Jesús hacer milagros. Pero es interesante que los milagros mesiánicos Jesús había prohibido que los dijeran, que los delataran. Por ejemplo, un milagro que solo el Mesías podía hacer era darle la vista a un ciego. Y cuando Jesús sana al ciego, le dice: te pido, te suplico, no le digas a nadie. Y uno dice, ¿por qué? Jesús no quería que la gente supiera que era el Mesías con tan poco tiempo de ministerio. Porque al darse cuenta que Jesús era el Mesías, entonces la religión organizada de la época lo iba a matar más temprano de lo que requería. Él quería 3 años y medio para desarrollar su ministerio y 3 años y medio para discipular a sus 12 apóstoles. Dicen por ahí los estudios psicológicos que para poder preparar a una persona, hacer una transición empresarial o hacer una transición eclesiástica o hacer un discipulado transicional, usted necesita 3 años y medio. Dice la psicología. Mire qué cosa más interesante. Jesús preparó 3 años y medio a sus discípulos. O sea que a mí, yo me jubilo de 60 años, 65 años. Bueno, yo le aseguro que va a ser de 70 los hombres. Eso viene, se lo aseguro. 70. O sea que tengo 48, me faltan 22 años. O sea que cuando esté ahí por 65 años, yo tengo que agarrar algún cipote de unos 25 años y comenzar a discipularlo. Tengo 5 años para discipularlo y que se quede como pastor de esta iglesia. Porque hermano, es mentira, de 70 años ya voy a raspar minutas si es que llego a 70 años, ¿verdad? No me veo yo pastoreando esta iglesia tan fuerte, el trabajo aquí, no se va a poder a esa edad, ¿verdad? Entonces, hermano, necesitamos transicionar a esta persona y ponerla. Si nosotros supiéramos la autoridad de Jesús, la más importante declaración que tenemos que hacer, no es que Jesús es como Elías o que Jesús es como Jeremías. Cuando la gente identificó a Jesús con Elías o con Jeremías, según la luz que habían recibido, porque era la luz que habían recibido, el conocimiento que habían recibido, estaban haciéndole un gran elogio y estaban poniendo a Jesús en el nivel más alto de la jerarquía. Para ellos, Jeremías y Elías eran los más grandes profetas que Israel había tenido. Pero cuando Jesús oyó los veredictos de la multitud, Jesús se dio cuenta que estaban equivocados. Ahora le pregunto, si los discípulos no hubieran creído algo de lo que la gente decía, no le hubieran mencionado eso.
Lo que pasa es que los discípulos de alguna manera creían lo que la gente decía, como algunos de nosotros. A veces creemos algunas cosas. Nos agarra un testigo de Jehová y nos hace tambalear. ¿Será? Le voy a preguntar al pastor. Y ahí le escriben: mire, pastor, me topé con un testigo de Jehová, me dijo esto. Es verdad, pastor. Y graduados del CCDL, ya ves que los pasan de gratis. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Mire, pastor, ve que dicen que vamos a pasar la gran tribulación. Es verdad. Es cierto, pastor, que Elon Musk es el anticristo. Ya me hacen esas preguntas, hermano. O los bichos me dicen: pastor, mire, ¿cree que hacer esto con mi novia es pecado? Y le ha jugado hasta el alma. Y dice: claro que es pecado. Es pecado, por supuesto. Pastor, no hemos tenido nada. Ya le jugó el alma. Es pecado, por supuesto que es pecado. Si nosotros entendiéramos la declaración que hace Pedro aquí, entonces nosotros no estuviéramos haciendo esas preguntas, no estuviéramos haciendo este tipo de cuestionamientos. Entonces los discípulos era la luz que tenían. Entonces hay aquí que ver dos grandes verdades en la declaración que hace Pedro aquí. Cuando Pedro hace la más grande declaración de toda la Biblia. En esencia, el descubrimiento de Pedro fue de la más alta categoría humana. Él está diciendo que todas las comparaciones con humanos y Jesús son inadecuadas, que Jesús es mayor que cualquier categoría humana, que Él es divino, que Él es Dios mismo, está diciendo él. El descubrimiento que hace de Jesucristo aquí es un descubrimiento personal, porque Jesús les dice: ¿y vosotros qué pensáis vosotros de mí? Cuando Pilato le preguntó a Jesús que si era el rey de los judíos, Jesús no le contestó diciéndole: sí, yo soy. Sino que Jesús le preguntó: ¿me preguntas eso porque tú tienes esa pregunta o porque has oído que la gente dice que yo soy el Mesías? Porque Pilato había oído que Jesús era el Mesías, pero él no creía que Jesús era el Mesías. ¿Me entiende esto? Esta declaración que hace Pedro aquí: el cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. En eso radica. Por eso Pedro es elogiado en este pasaje. Cuando Jesús dice: ¿y vosotros qué pensáis que soy yo? Y aunque la Biblia no hace esos signos de admiración aquí, pero yo pienso que cuando Jesús hizo esa pregunta hubo un silencio. Como cuando el predicador dice: ¿qué dice segunda de Timoteo 2:2? Y la gente se queda: ¿a dónde está Timoteo? Dicen algunos, ¿verdad? Y hay un silencio, pero Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración le dio paz a Jesús. Por lo menos hay uno, dijo Jesús, que sabe quién soy. Por lo menos hay uno que ya entendió, dijo él, quién soy. Hermano, uno de 12 es ganancia. Por lo menos hay uno que sabe quién soy. Jesús, después de ir de Cesarea de Filipos, iba a Jerusalén. Su viaje después de ahí era a Jerusalén. Y él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Jesús sabía que en un par de semanas iba a estar crucificado, iba a estar en una tumba, iba a resucitar y iba a ascender al cielo después de 40 días. Iba a dejar solo a sus discípulos. Él tenía que saber que sus discípulos habían entendido quién era él. Por lo tanto, esta declaración es la más importante. Digan conmigo: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Díganlo más fuerte: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esa es la más grande declaración que puede haber. Usted tiene que conocer eso, tiene que saber eso. Y por supuesto
que la autoridad de la iglesia radica en esta declaración. Y la autoridad de la iglesia radica en el uso de esta autoridad. Porque con esta declaración de Pedro se le dieron privilegios a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que tú desates sea desatado en el cielo también, y lo que tú ates sea atado en la tierra y atado en el cielo también. Y se le dio esta autoridad. Pero esta autoridad no es autoritarismo, y debemos de ser muy honestos en saber que a veces hemos hecho mal uso de esta autoridad. A veces hemos llegado tarde a los trabajos, hemos marcado 15 minutos tarde la tarjeta. Bueno, hoy no es tarjeta, el dedo, ¿verdad? Ponemos el dedo ahí, la huella digital, y dice el jefe, venga para acá, le voy a descontar un día de su. ¿Por qué, jefe? Que mire que tenés 5 días que ha llegado tarde en el mes, te voy a descontar. Injusto, le va a caer juicio, yo hijo de Dios. No, al que le va a caer juicio es a usted, le van a descontar un día de salario. Ese es el juicio. Entonces, por más que usted declare, yo ato a mi jefe para que no me descuentes, se lo van a descontar. Entonces, esa no es la autoridad. El mal uso de esta autoridad es peligroso. Aquí a Pedro se le coloca como el fundamento. Sin embargo, es obvio, hermano, que Jesús no está fundando la iglesia en Pedro, porque Pedro es un humano. Pedro se equivocó un montón de veces después de esto. Entonces Jesús no iba a fundar la iglesia en Pedro. Él no está fundando la iglesia en Pedro. Porque miren, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, a los profetas y a los apóstoles se les dice que son el fundamento de la iglesia. A los profetas y a los apóstoles. En Efesios 2:20 dice que ellos son el fundamento de la iglesia. O sea que fue sobre el trabajo, sobre el testimonio, sobre la fidelidad de estos apóstoles y profetas de Dios, en quien Jesucristo vertió su autoridad y fundamentaron la iglesia. Y en el mismo capítulo 2, versículos más adelante de Efesios, en este mismo pasaje se le dice a Cristo que Cristo es la piedra angular del edificio de la iglesia. La primera piedra no es Pedro, la primera piedra es Jesús. La autoridad de la iglesia no está en Pedro. Si la autoridad de la iglesia estuviera en Pedro, esta iglesia fuera una iglesia algo chueca, porque Pedro tenía sus ratos buenos, pero tenía sus ratos malos también. Porque aquí Jesús lo elogia, pero un par de capítulos más adelante le dice Satanás a Pedro. O sea que tiene la actitud de Satanás. ¿Cuál es la actitud de Satanás? De tener el propósito de Dios para la humanidad. Y cuando Pedro le dice al Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a ir a la cruz? No puede ser que tú mueras. Está deteniendo el propósito de la redención de los seres humanos. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Y todo lo que le había hecho la roca y Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ahora le dice Satanás. Entonces Jesús no está fundando la iglesia en Pedro, sino en él mismo. Así que es la fuerza de este pasaje tiene que ver en que Jesucristo es la piedra angular. Y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante dice que todos los cristianos somos piedras vivas que se van sobreedificando en un edificio que se llama Iglesia de Jesucristo. O sea que todos aquí somos piedras.
Espero que no de tropiezo, ¿verdad? Sino piedras vivas que van edificándose. Y en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice que Jesús es el único fundamento y nadie puede poner otro fundamento. Entonces queda claro que Pedro no es la roca donde se fundó la iglesia. Es algo como esto. Vení, Roberto, hoy que andas bien vestido te voy a usar, no andas como vago. Jesús está hablando con Pedro y le dice: Pedro, esta declaración que acabas de hacer no te la reveló carne ni sangre, tú eres Pedro. Pedro significa piedra o roca. Pero luego dice: y sobre esta roca, sobre él, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, Pedro, tú vas a venir y vas a estar quizás como la segunda piedra, porque Pedro fue el apóstol más importante en el movimiento de Jerusalén, pero no está fundando sobre un hombre toda la responsabilidad del crecimiento, desarrollo y éxito de la iglesia. Dice: tú eres una piedra, eres una roca viva, sobre ti se van a edificar muchos otros, pero yo soy la piedra angular y sobre él, sobre Cristo, se edificaría la iglesia. Gracias, hermano. Entonces no está colocando a Cristo, a Pedro, perdón, como la piedra angular de todo. Y luego vienen estas frases que elogian a Pedro. Pero antes de eso Jesús dice: y ni las puertas del Hades, o sea, del infierno, puertas que se cerraban para que los que estaban adentro no salieran. Jesús está profetizando, está diciendo: bueno, yo en un par de semanas voy a morir y voy a ir al Hades, porque la Biblia dice que Jesús bajó a las profundidades de la tierra. Voy a ir al Hades, y cuando yo entre por las puertas del Hades, el Hades va a cerrar las puertas. Supuestamente no me va a dejar salir, está diciendo. Pero ¿saben qué? Ni las puertas del Hades se pueden mantener cerradas. Y es más, dice Jesús, no lo dice aquí, pero más adelante lo vemos. Es más, las puertas se van a abrir a tal grado que no solo yo voy a salir del Hades, sino que voy a sacar a todos los santos del Antiguo Testamento para llevarlos al paraíso de Dios. Y por eso muchos santos fueron vistos caminando en las calles de Jerusalén, y muchos sepulcros se abrieron después de la resurrección de Cristo, porque ni las puertas del infierno pueden detener el avance de la iglesia. La iglesia tiene tal poder que ni el infierno puede detenerla. Y él venció la muerte. Jesús venció la muerte en esto. Y luego vienen declaraciones poderosas sobre Pedro. Sin duda que cuando le dice: te daré la llave del reino de Dios, le está dando un gran privilegio. Esta frase siempre significa algo especial. Sin embargo, esta es una figura retórica, una sombra del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 22 versículo 22, el Señor le dice a Eliaquín que llevaría al hombro la llave de la casa de David, y será el único que la cierre y el único que la abra. Entonces Eliaquín era una especie de mayordomo fiel de la casa de David. El mayordomo llevaba la llave de la casa y abría por la mañana y cerraba por la noche, por la tarde. Esto se traduce en que los visitantes podían accesar cuando el mayordomo abría la puerta. Así que Jesús le dice a Pedro, y no solo a Pedro, sino a todos nosotros que somos mayordomos del reino de Dios. En el caso de Pedro, su misión era constantemente abrir la puerta. Consistía en abrir y no en cerrar la puerta del cielo. El trabajo de la iglesia es abrir la puerta del cielo, no cerrar la puerta del cielo. Su trabajo no es sacar a la gente de la iglesia, es meter a la gente a la iglesia.
Su trabajo no es criticar a las personas cómo vienen o cómo son. Su trabajo es orar por ellas para que el Espíritu Santo las cambie aquí adentro. Su trabajo no es cerrar las puertas de la iglesia, es abrir las puertas de la iglesia. Y hermanos, Pedro cumplió con esta misión. En la primera predicación que Pedro hizo en Hechos capítulo 2, versículo 41, más de 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Luego Pedro se fue a meter a la casa de un gentil llamado Cornelio y muchas personas se salvaron en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Más adelante en el capítulo 15, Pedro también le dice que tiene las llaves y muchos cristianos pueden ser usados hoy porque a todos se nos ha dado las llaves del reino de Dios. Cuando tú predicas el evangelio, le estás abriendo a la gente la puerta para que puedan entrar. La puerta es angosta, la puerta es cortita, estrecha, pero tú los motivas a entrar. Y dice, pero es que es muy difícil. Dios te va a ayudar. Entre por la puerta estrecha y tú le estás abriendo a la gente. Cada vez que la gente le predicas el evangelio, estás abriéndole la puerta. Somos llamados a abrirle la puerta a los pecadores, para que los pecadores entren y conozcan el amor y el perdón de Dios para sus vidas. Así que abrir la puerta es darle a las personas la oportunidad de conocer a Jesús con su testimonio, con la predicación del evangelio y de todas las formas que Dios le permita predicar el evangelio de Jesucristo. Y luego le dice, te doy autoridad de atar y desatar. Por ejemplo, los rabinos tenían ciertas autoridades de permitir o de prohibir, atar algo o desatar algo, declarar algo. Atar algo era prohibir algo, desatar algo era permitir algo. Entonces, por ejemplo, cuando usted como papá le dice a su hijo, yo te prohíbo que hagas tal cosa, usted está atándolo a no hacer algo. Pero cuando usted le dice, tenés libertad, podés entrar a la casa, si tenés hambre, abrir la refrigeradora y agarrar. Por ejemplo, cuando mi hijo vino, mi hijo Abdiel, mi hijo mayor, vino a visitarnos, 2 días antes de irse, estaba haciendo su maleta con las cosas que había traído. Entró a mi cuarto, al cuarto de mi esposa, y estábamos ahí. Y yo, hermano, soy bien ordenado con mi ropa. Yo tengo mi camisa con mi pantalón, mi traje, mi corbata, todo bien ordenadito, ¿verdad? Así, mi esposa me lo tiene así, ella es linda, ¿verdad, amor? Entonces, llega a mi closet y comienza a ver mis camisas. ¿Qué estás haciendo, vos? Le digo yo. Espérate, me dijo. Y sigue viendo. Y si, ¿qué querés? Pues, ¿qué buscas? Le digo yo. Es que estoy viendo qué camisas me voy a llevar, me dice. Man, dije yo. Y ya me preguntaste. No, solo las voy a agarrar, dijo. ¿Por qué creen que hizo eso? Él sabía que yo no se las iba a negar. Él sabía que se podía llevar las que más a mí me gustaba. Y se llevó la que más me gustaba. Entonces, nosotros tenemos esa autoridad de atar y desatar. Pero no es una autoridad mezquina. Es una autoridad con propósito. Cuando usted ata a un hijo que no puede hacer algo, no es porque usted no quiere la felicidad de su hijo, es porque no quiere el dolor de su hijo. Y cuando usted desata a un hijo, es porque usted quiere que se desarrolle y que crezca. Lo mismo es Dios, lo mismo es en el ámbito espiritual. Entonces, la autoridad de la iglesia radica en el uso de esa autoridad. ¿Cómo la está usando? ¿Cómo está usando esa autoridad? ¿Le tiene miedo a los demonios? ¿Le tiene miedo a los brujos? ¿Saben ustedes que aquí vienen brujos a cada rato a la iglesia? Montones. A veces preguntan por mí allá en la cafetería.
Me contaban las hermanas que llegaba un brujo y decía, y el pastor no se ha enfermado ahora. No, se enfermó de nacimiento, le dije yo. Bueno, ya la garganta ya no me da, hermanos. Póngase de pie, por favor, démosle un buen aplauso al Señor.